Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 30 de diciembre, sexto día dentro de la octava de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este sexto día de nuestra octava de Navidad leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Qué bonito es darnos cuenta cómo en su redacción San Juan va ampliando el mensaje o va dirigiendo el mensaje hacia todos. Claro, cuando estamos en el sexto día de la octava de Navidad, celebrando esta alegría de la natividad de nuestro Señor, qué importante es reflexionar que ese niño que ha nacido en Belén ha nacido para ser el Salvador de todos. No significa que todos acepten su amor. No significa que todos acepten su salvación, pero que su amor está destinado a todos, está dirigido a todos, y que por eso no existe nadie, absolutamente nadie en este mundo que pueda considerarse excluido de la salvación del Señor. Y esto es además importante porque nos da aliento a cada uno de nosotros, no solo para saber que somos llamados por el Señor, sino que esa misión de apóstoles que tenemos y que debe de brotar justamente de ese reconocimiento de la alegría de este Salvador que nos ha nacido, debe llevarnos al anuncio del Evangelio a todos, por todas partes. Qué terrible sería si tú o yo consideráramos a alguna persona excluida de antemano de la salvación. No, es que el niño no nació ni para este, ni para aquel, ni para qué le voy a predicar el Evangelio, ¿no? El Evangelio hay que predicarlo a todos, no hay que excluir a nadie. Si la persona no acepta el Evangelio, bueno, esa es su decisión libre. Pero la predicación del Evangelio se debe dar a todos. Comienza por eso la parte que hemos leído de la primera carta del apóstol San Juan, diciendo, les escribo a ustedes, hijitos. Fíjate qué bonita la terminología que utiliza, porque San Juan se considera padre. Esto lo digo porque cuántas veces somos atacados los sacerdotes por que nos llaman padres. Y sin embargo la Escritura nos muestra cómo San Juan, habiendo escuchado claramente las palabras del Señor, no le digan a nadie padre sobre esta tierra, ha sabido entenderlas en profundidad y no superficialmente. Y llama a hijitos a aquellos que han recibido no solo la palabra, sino que han recibido además el sacramento del bautizo de manos de Él. Les he escrito a ustedes, ¿por qué? Porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. El primer motivo de nuestra alegría.
Ese niño ha nacido justamente para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados. Y esto tiene que ser continua alegría para mí, que el pecado no tiene victoria, que el pecado no conoce la victoria si es que yo quiero participar de la salvación del Señor. Si yo quiero salir del pecado, tengo un camino para ser salvado, para que mis pecados sean perdonados. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Fíjate el segundo motivo de la alegría. Conocer al Verbo de Dios hecho carne es conocer a aquel que existe desde el principio, aquel por el cual han sido creadas todas las cosas. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Qué palabras tan profundas y tan bellas, porque lo que nos están diciendo es, no hay lucha vana, no hay, no hay lucha imposible. No, yo puedo vencer al demonio, por supuesto. Qué importante es tener en ese corazón juvenil el claro conocimiento de que el camino de Cristo es un camino victorioso, que puedo alcanzar la victoria sobre el demonio. Les he escrito a ustedes, continúa, hijitos, porque conocen al Padre, porque conocen al que existe desde el principio, porque aquel que se ha hecho carne lo que ha hecho es revelarnos al Padre, revelarnos la esencia de Dios, que es Padre y que por tanto hay un Hijo, y que nos ha revelado que del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Fíjate cómo vuelve a insistir en esta fortaleza que conduce a la victoria, y no cualquier victoria, sino vencer al mismo demonio. Y entonces entramos en la segunda parte. No amen al mundo ni lo que hay en él. Hay que saber siempre entender la terminología de San Juan. La vamos a encontrar tanto en su Evangelio como en las cartas, como también en el Apocalipsis. Cuando San Juan dice el mundo, no está refiriéndose a la creación, no está refiriéndose a odiar la creación de Dios. Eso sería completamente absurdo, sino que la palabra mundo aquí hace referencia, como siempre en los escritos de Juan, a la mundanidad, es decir, aquello que es pasajero, a colocar el objetivo de nuestro corazón en conseguir los bienes de este mundo y no lograr abrir los ojos para conseguir los bienes verdaderos. Si alguno, por tanto, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjate cómo lo refiere, no a las cosas hermosas, bellas y buenas del mundo, sino a los pecados, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas, la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Es decir, lo que nos está diciendo San Juan es que el Padre no nos ha creado para las pasiones desordenadas. El Padre no nos ha creado para las curiosidades malsanas y tampoco para la arrogancia del dinero. Nos ha creado para poner nuestro corazón en los verdaderos bienes y las verdaderas bellezas de este mundo, recordando que todo, absolutamente todo lo que vemos en este mundo pasa. Sus pasiones desordenadas también. Pero en cambio, el que hace la voluntad de Dios tiene la vida eterna. Y entonces apunta nuestro corazón. Es el resumen del camino de Cristo. El camino de Cristo se va a resumir siempre en justamente salir de las apariencias de este mundo para poder ordenar nuestro corazón hacia el verdadero bien. Todos nosotros, cada uno de nosotros, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos porque buscamos el bien. ¿Cuál es el problema?
El problema es que nos confundimos y pensamos que hay males que son bienes. Y por eso el camino de liberación incluye liberarse de esa apariencia, de esa falsedad, para reconocer que esos no son bienes. ¿Y cuál es el bien máximo? Alcanzar la vida eterna. En ese es el que tengo que tener todo mi anhelo y todo mi deseo. Fíjate por eso cómo la Navidad superficial va a ser todo el contrario. La Navidad superficial va a ser alcanzar cosas de este mundo, ya sea regalos, ya sea juguetes, ya sea cosas que quiero tener, que anhelo poseer, como cosas intangibles, pero que también pertenecen a este mundo. Tú anda y pregunta en la calle qué es lo más importante de la Navidad y lamentablemente un gran número de personas te dirán que la unión familiar. Eso es lo más importante. ¿Y la unión familiar es importante? Claro, por supuesto que es importante y es bellísima. Pero resulta que la Navidad no es sinónimo de unión familiar. La unión familiar que llega a través de ese poner como común en la familia el amor a Cristo y poner a Cristo en el centro, esa será una verdadera unión familiar que vale la pena. Pero no es lo que habla el mundo. El mundo simplemente dice, ay, la Navidad es tiempo de familia para juntarnos y estar bien juntos y estar alegres. Punto. Cristo no entra, ni siquiera en muchas familias que dicen ser creyentes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Tenemos 2 partes que componen el Evangelio que acabamos de leer. Estamos ubicados en el 8º día de la Natividad de nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas. El 8º día hacia el cual estamos apuntando nuestro corazón. Recordemos que estamos en el 6º día de la octava de Navidad, que quiere decir esa celebración de los primeros 8 días del tiempo de Navidad, desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. Por tanto, ¿hacia dónde caminamos en esta primera parte del tiempo de Navidad? Al 1 de enero, en que celebramos a María, Madre de Dios, el día en que el niño fue llevado al templo a los 8 días de nacido para su circuncisión y para imponerle el nombre. Esa escena de la presentación del niño en el templo de Jerusalén se divide en 2 partes. En la primera, el encuentro con Simeón, y después el encuentro con esta profetisa llamada Ana, que es la parte que hemos leído hoy. ¿Qué es lo que se nos cuenta entonces sobre esta profetisa? Una vez que Simeón ha reconocido al niño y le ha dicho a Dios, gracias, ahora ya me puedes dejar morir en paz porque he visto al Salvador, se acerca también esta profetisa llamada Ana, de la cual San Lucas nos da información muy detallada. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. Oye, es increíble la cantidad de datos
perdón, la cantidad de datos que se nos ofrece sobre esta mujer. Esto es importante porque cualquiera podría haber corroborado en el momento en que fueron redactados los evangelios si está diciendo la verdad, porque había un conocimiento de esta mujer. Había vivido 7 años casadas en su juventud y ya tenía en cambio 84 años, es decir, ha pasado toda su vida en viudez. Ahora, ¿qué es lo más importante de esta mujer? Que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios. ¿Y cómo sirve a Dios? Es porque realiza esta actividad. No, no, no. Con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Oye, a mí me da mucha pena cuando las personas hacen preguntas sobre la obligatoriedad. ¿A qué me refiero? Personas que a determinada edad dicen, es verdad que ya para mí no es obligatorio ir a misa. Yo siempre me quedo en silencio. Siempre me quedo en silencio y miro con mucha compasión a esa persona. Es verdad que para mí ya no es obligatorio hacer el ayuno. Sí, efectivamente, para el tema del ayuno, de la abstinencia, no hay una obligatoriedad después de una determinada edad, así como no lo hay para los niños. Pero viene una mamá y me pregunta, padre, ¿está bien que mi hijo haga el ayuno con el resto de la familia? Si lo puede hacer, sí. Por supuesto, no está obligado. Preguntar sobre la obligatoriedad de ir a misa. ¿Qué tipo de corazón es ese? Un corazón que no quiere ir a comulgar. Yo no voy a misa porque estoy enfermo, porque ya no me puedo mover. Pero mientras el Señor me permite moverme y me permite hacer las cosas que puedo hacer, entonces, ¿cómo mi corazón no va a anhelar ir a misa y comulgar? Cuando una persona está preocupada de qué es obligatorio y qué no es obligatorio, a mí me da pena porque yo no quiero vivir la vida así. Yo no quiero vivir la vida preocupado, es obligatorio o no, porque yo quiero cumplir lo mínimo y lo básico, lo necesario. Es como aquella persona que se confiesa una vez al año, porque eso es el mínimo. Comulga una vez al año, porque es el mínimo. Va a misa solo los domingos, porque ese es el mínimo. Si tú quieres vivir tu vida al mínimo, según la obligación, bueno, está muy bien. Cumpliste. Yo no quiero vivir mi vida así. Yo quiero vivir mi vida de acuerdo al parámetro del amor, en el cual nadie me obliga. Yo elijo amar y quiero amar más y quiero entregarme más y quiero siempre estar más cerca del Señor. Fíjate cómo esta mujer a los 84 años sirve al Señor con ayunos y oraciones. Cuando José y María, y aquí nos presenta una parte entre paréntesis porque esta es una frase anterior para ubicarnos lógicamente donde estamos. Cuando José y María entran en el templo, se acerca Ana y da gracias a Dios y habla del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Ana, a través de esos ayunos, de esas oraciones, de ese servir al Señor, tiene los ojos abiertos y sabe reconocer al niño Jesús, sabe reconocer quién es ese niño. Por eso es tan importante tener nuestro corazón dirigido hacia ese servicio. Por eso es tan buena esa oración, ese ayuno, porque efectivamente son herramientas que nos permiten recibir la gracia para poder ver aquello que puede estar oculto a los ojos de muchos. Y viene la segunda parte del Evangelio que hemos leído y nos dice que una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, volvieron a Galilea. En el Evangelio de Lucas nunca se nos presenta nada con respecto a Belén. No es que no se nos presenta nada con respecto a Belén, sino que no nos presenta nada con respecto a esa huida a Egipto. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno,
posiblemente porque el Evangelio de San Mateo fue escrito antes que el de Lucas, y lo que hace Lucas entonces es omitir lo que ya ha sido puesto en el Evangelio de San Mateo, y al final termina diciendo exactamente lo mismo, porque tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas nos señalan esa vuelta de la familia de Jesús, José y María hacia Nazaret, donde el niño va a crecer y por eso va a ser llamado Nazareno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.